Génesis, hablar una enseñanza sobre la creación. Es una de las enseñanzas que tengo que van a ocurrir, Dios mediante. El otro libro que quiero también enseñarles es un libro que, ya que estamos en libros controversiales, el libro de Judas, que es un libro bastante históricamente ha sido un libro controversial. Y el otro que también tengo pensado es el libro de Efesios, ¿okay? Entonces, ¿qué creen ustedes que debamos hacer después? ¿Saben? Por votación. Ay, Dios mío, pero ¿será posible? Hermana, el sordo soy yo. Génesis, Judas A ver. Y Efesios. A ver. Génesis, ya mucho Nuevo Testamento. Ok, tenemos creación, Génesis, creación. Creación, tenemos primera opción, segunda opción, vamos a decir Efesios, y tercera opción es Judas. Alivio y una anotación. Levantando la mano, el uno, tres manitos. Okay. No, pregunto era porque se levantaron manos y no vio. Denos 30 segundos para pensar. A ver, de nuevo. Génesis, Génesis. en la historia de la creación, fundamentos de la creación. ¿No quieres estudiar de la creación? No vengas ese día, vaya. Si te vas a sentir así. Efesios. ¿Quién va contando? Okay, dos. Judas. Vamos entonces con Judas. No, Génesis. No. Génesis fueron 5. ¿Génesis fueron 5? ¿Sí? De nuevo, A ver, porque no, yo vi. Génesis. Usted, a ver. Bueno, más. No, pero Uno, mantengan, hermano, no hagan esto. ¿Pero qué? ¿Para arriba qué? bueno, escribí. Génesis. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Judas. Ya no, ya ganaron. 4. No, pero no dijo Efesios. No dijo Efesios. Sí, Ya lo dijimos, pero no ganó. Efesios andando en dos manos. Ya, bueno, ok. Génesis, entonces empezamos. Ok, bien. La suma da. Tienes que levantar 2 veces la mano. Han levantado como 5 veces, yo ni sé. Vamos, vaya Génesis, punto, se acabó, ya. Bien, hermanos míos, ya terminamos el asunto de las obras, quedó claramente establecido que lo que está hablando el apóstol Santiago en esta situación es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, ¿okay? Que no hay una contradicción. La contradicción aparente viene, como lo vimos, como el resultado del pensamiento cristiano post-reformación, donde se ha hecho aquella división, recuerda que hablamos de eso, una división cuasi gnóstica entre lo que es la vida espiritual o la vida mental y la vida física o la vida de la práctica. ¿Okay? No hay preguntas sobre eso, nos movemos, ¿cierto? Quedó claro, ok. No está Mariana. No. En absencia, preguntamos, quedó todo claro. Okay. Ahora el 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué pasaje es este y que muchos deberían estudiárselo? El deseo de muchas, el ministerio más grande que desean las personas en la iglesia, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser maestro. Todo le gustan los ministerios que son visibles, los ministerios donde uno enseña. Nos encanta enseñar, nos encanta hablar, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Nos da un aviso en contra de eso. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice? Mayor condenación. Quiere decir que ese ministerio de la enseñanza puede ser una condenación para una persona que Dios no lo ha llamado para enseñar. ¿Y cuáles son las cualidades que uno debe tener para ser maestro? ¿Tener mucho conocimiento? Bueno, sí. ¿Qué más? Facilidad de palabra. Facilidad de palabra. Buen testimonio. Buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa que falta, indispensable, es el sine qua non de ser maestro. Que Dios te haya llamado para ser maestro. Porque déjame decirle, usted puede tener todas estas cualidades como maestro, pero Dios no te llamó, no sirves. No le sirves a Dios. A lo mejor tú eres un hermanito que no tienes mucho conocimiento de teología. A lo mejor eres un hermanito que a lo mejor no sabes griego o latín, o no conoces mucho, eres a lo mejor torpe con las palabras. Pero el Espíritu Santo te dijo, quiero yo que sea maestro en la iglesia. Y ese es el que tiene que ser maestro. A Moisés escogió Dios, no a Aarón. Aarón era elocuente, escogió al tartamudo Moisés.
Esto es una profunda doctrina. Recuerde que el Espíritu Santo, Dios no se fija en las exterioridades que nosotros nos fijamos. Dios no juzga según las apariencias, ¿no? Él juzga según el llamamiento y sus propósitos. Por eso dice, no os hagáis maestros algunos de vosotros. ¿Sabe qué pasa, hermano? Y eso yo lo he visto, ya cuando vivo allá años en el Evangelio y en la iglesia, uno va a ver cómo caen los grandes. El deseo de tener esa preeminencia sobre la grey, de ser el que enseña, de ser el maestro, de ser el que me escuchen, etc. Lleva ¿qué cosa? Al engrandecimiento de qué? Del ego, del orgullo humano. Y lleva a la caída de aquellos que tienen tales pretensiones. Por eso, si usted tiene el deseo de ser maestro, y no estoy diciendo que tener el deseo de ser maestro es malo, pero examínese por qué razón quiere ser usted maestro. Y fundamentalmente, si Dios lo llamó a usted a ser maestro. Amén. Sí, Señor. Porque ¿Cómo todos... usted sabe que Dios lo llamó? ¡Ah! Eso es una interesante cosa. Mire, Dios le va a dejar claramente a usted, sin lugar a duda, si Dios lo llamó a hacer una obra. Y yo soy un testimonio de eso. Yo nunca quise ser pastor. Y eso lo saben muchos hermanos. Y no lo digo esto, no estoy a regañadientes, no me estoy quejando. A lo mejor un poquito. Pero no se fijen mucho de eso, que ando con mal genio porque mañana tengo esa conferencia y todavía estoy con malas pulgas. Les toca pagar a ustedes, pobres ustedes. Pero estoy bien, ¿dónde está este muchacho? ¿Dónde está el camarógrafo? Sí se ve. ¿Estoy bien? Ok. Sí, Gabriel. ¿Cómo se llama? Y yo me acuerdo que varios hermanos vinieron a mí durante largo tiempo. Me decían, pastor, hermano, le dice, yo estaba orando, no voy a decir los nombres de los hermanos, pero hermanos que me agarraban y me decían, yo estoy orando y el Señor me dijo que quería que usted fuera pastor. Y le digo, bueno, hermana, dice, se lo dijo el Señor a usted, pero a mí no me lo ha dicho. Y tiene que decírmelo a mí. Y todo el mundo, varios hermanos me empujaban, y yo no quería. Y yo le dije a la hermana Elisa, una vez me llamó por teléfono y me dice, vos tenés, en argentino que habla ahí, me dice, vos tenés, porque Dios quiere. El pastor mío, Nicolás, siempre quiso que yo quedara a cargo de la iglesia. Y yo no quería, nunca quise, nunca tuve el interés. Por varias razones, ¿no? Y algunas lo vamos a explorar hoy cuando lleguemos a la cuestión de la lengua. Porque yo veía lo sufrido que era la labor del pastor. Porque yo veía que el pastor era la diana de los ataques y las críticas de los hermanos, que nunca se quedaba bien. Era un trabajo que era bastante malagradecido, por decir así. Yo veía las luchas de mi pastor, que tenía un corazón que yo no tengo. Siempre lo dije. Pero la hermana me decía, no. Entonces yo le dije, mire, dos cosas. Ese fue mi mechón en la hierba que puse, hermano. Le dije, mire, dos cosas. Una, yo no voy a hacer proselitismo para ser pastor de iglesia. No voy a hacer campaña. Yo no voy a decir, vote por mí. No. Y segundo, si hay una votación, tiene que ser 100% unánime. 100%. Si hay una sola abstención, una sola mano que no sube, eso va a pasar. Y eso ocurrió estando cuando yo les anuncié a unos hermanos, fue un martes. El hermano Javier se levantó en este mismo púlpito y él hizo la moción. El hermano Alirio hizo la segunda. Bueno, ustedes los que estaban aquí fueron testigos de eso. 100% unánime. A mi gran insatisfacción, pero bueno, 100% unanimidad fue eso. Es como usted sabe, hermano, si el Señor le llamó. Si el pastor ve en usted y dice, yo quiero que este hermano esté en este ministerio, el pastor se le acerca y le dice, yo quiero que usted haga esta obra. Eso es un llamamiento de Dios, no su corazón. Y eso lamentablemente lo vemos en muchas iglesias, donde las personas dicen, yo siento de Dios. Muéstreme un versículo en la Biblia, dice que usted siente lo que siente, tiene que es un llamamiento de Dios. Dios no te va a llamar por el deseo de tu corazón. El corazón es engañoso. ¿Ok? No te guíes por lo que tú sientes. No hay un versículo en la Biblia que dice, yo siento de Dios. Usted no siente nada, a lo mejor es una mala digestión que usted tiene. Muéstreme la Escritura. Este es nuestro fundamento. Y usted tiene personas en la iglesia que le han puesto autoridades sobre usted, que le van a señalar, que van a confirmar los dones, que le van a poner en ministerios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Someterse ¿qué cosa? A las autoridades que Dios ha puesto sobre usted. Esa es la forma en que usted sabe cuando Dios le ha llamado, hermano. No cuando usted siente. No digo que eso es lo que usted ve, le digo, no sé si conteste la pregunta suya. Sí, más o menos. Más o menos. Okay. Aparte que Dios le confirmó, usted puso condiciones. Yo puse condiciones. Se la puso usted a la feligresía, sí. Se la puso al Señor. Al Señor, ya. ¿No? Ya. Así, 100%. Y yo le dije, sí, Señor, le decía esto y yo voy a entender, le dije, que esto es tu voluntad. Y me fue claro, y por muchas cosas que en mi vida, los que me conocen más cercanamente, qué pregunta. Qué pregunta, gracias. No, de aquí mismo yo tomo, gracias, hermano.
¿cómo se llama? Los que me conocen saben que pasaron muchas cosas y yo sé que pasaron, hoy día lo entiendo, porque el Señor estaba quitando cosas del camino para que yo fuera a ese, que mi mamá que está aquí presente sabe todas las luchas que yo pasé. Dígame, hermano. Ok, todo esto usted oró por un tiempo, ¿no? ¿Qué usted cree de cuando uno le pone señales al Señor? Uno está orando al Señor por algo y le pide al Señor que le dé señales, o que le dé dirección. ¿Qué usted opina de las señales que uno le pide al Señor? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Cuando el Señor lo está guiando en cierta cosa y uno llega a una encrucijada, hay varias cosas, y déjame aclarar algo sobre esto. El Señor no está ahí, no es que cada vez que vamos a hacer una minuciosa dirección que tenemos, ay Señor, ¿es esta tu voluntad o no? Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que nosotros vivamos una vida, es decir, Dios no quiere que nosotros seamos robots, ¿no? Entonces nos ha dado el sentido común para vivir nuestra vida de una manera santa, pura, etc. Entonces, esas cosas nosotros tenemos la habilidad de vivir la vida de esa manera. Ahora, en cuestiones grandes, como por ejemplo, si Dios te llamó o no para el pastorado, o si Dios quiere que te cases con Juanita o lo que sea, ya eso son cosas grandes, ¿no? Y ahí uno tiene que dejarse guiar por la dirección. Dios siempre va a utilizar a hermanos espirituales alrededor suyo para confirmarle lo que usted está orando. Y le va a orar por medio de su palabra también. De una manera que usted, cuando Dios le hable, usted no le va a quedar lugar a duda de que eso fue de Dios y de que fue Dios el que habló. Eso es parte de una señal entonces. Yo no digo, mire, yo sé que nosotros entre los cristianos, los bautistas sobre todo, estamos que, pedirle señal. No, uno necesita a veces señales. Dile, Señor, ilumíname este asunto, respóndeme, necesito saber. ¿Ok? Necesito saber. Y yo he visto eso, yo le pido así al Señor. Es decir, Él es mi Padre, el Señor, guíame, estoy a ciegas, no sé si izquierda o derecha. Dime, Señor. Y el Señor me dice, no, mira, agarra por aquí. Él siempre va a contestar. Ahora, si uno está pidiendo, Señor, muéstrame eso, y entonces está buscando, mira, aquí hay un rayo y el rayo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas no. Pero Dios siempre... Espiritualmente hablando, estoy en otra... Salud. Estoy viviendo dos cosas. Espiritualmente hablando, el Señor siempre va a poner, como en el caso suyo, un guía. Digamos, un hermano dice, esta hermana tiene buen testimonio, este hermano tiene buen testimonio, pongámoslos en esta posición, ¿no? Porque así es como se gana la posición donde está usted. No se la ganó porque usted era cute, porque era bonito, no. Era porque el Señor le dio una dirección y también le dio esa señal que usted oró. En situaciones así. Puso gracia en las personas para que vieran ustedes. Cuando hay llamamiento de ese tipo, y le digo sinceramente, yo sentía de hace tiempo como que el Señor quería que yo hiciera eso. No voy a entrar en todos los detalles, pero yo no quería. Y yo estuve más de un año desde que el pastor falleció buscando por cualquier otro medio. Está como Jonás. Absolutamente. Yo me comuniqué con ciertos hermanos, yo planifiqué todo, yo tenía todo armado. La hermana Elisa sabe que yo tenía todo armado para que una persona tomara el pastorado de esta iglesia. Y todo falló, y eso fue una cosa que yo me acuerdo que cuando todo eso falló yo entendía que era como el Señor dijo, no, la cosa va por aquí, y yo no quería que fuera por ahí, ¿no? Pero el Señor habla. Pastor, no solamente para decirnos así, el Señor habla, y yo lo sé, porque lo sé por carne propia, porque cuando yo postulé el hospital de la Fuerza Aérea de Perú para ingresar a rehabilitación, yo estaba trabajando en un asentamiento minero, ganaba 4 veces más del sueldo que iba a tener yo en el hospital, en la Fuerza Aérea. Y gané el concurso. Encontramos 2 médicos, yo entré primero. Perfecto. Y aún dudando yo le dije al Señor, en oración, Señor, le digo, si no es nombramiento y solo es un contrato, yo vuelvo a la mía. Fui, hablé con el personal, dijo, ¿algo a revisar? ¿Es nombramiento o contrato? Yo necesito esta información. Sí. Revisó. No vamos a perder tiempo. Es nombramiento, señor. Nombramiento, doctor. Wow, háganme el documento para poder renunciar al otro lado. El otro era mucho mayor. Sí. Pero era por... Pero te era puso lo que el Señor quería. el mechón en la hierba. Era lo que quería. Y era lo que quería decir. Y es hacer eso, ¿ves? Lo que dice el testimonio de ese hermano, usted le dice, Señor, muéstrame, yo voy a hacer, y es cosa de someterse y decir, voy a hacer tu voluntad, aunque no quiera hacerla, la voy a hacer. Señor, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Esa enseñanza nos dejó el Señor Jesús, y tiene que ser así.
Y el Señor le va a dejar saber sin lugar a dudas cuál es su voluntad y hacia dónde usted tiene que caminar. No le va a dejar lugar a dudas. Porque usted va a ver que va a empezar a tener estorbos, que va a tener tropiezos, va a tener cosas hasta que usted entre por el camino que Él quiere que vaya. Como Jonás. Como Jonás. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ay, hermano, si usted piensa que yo no lo voy a ofender a usted, entonces mire, mejor váyase de la iglesia, porque yo lo voy a ofender a usted. Y usted probablemente también me ofenda a mí en algún momento. Pero el amor que dice cubrirá multitud de pecados. ¿Ve? Al Señor Jesucristo lo ofendimos, lo abofeteamos. Y usted dice, no, yo no fui, eso fueron los romanos, los judíos. No fue por usted, fue por nosotros aquí presentes. Fue tu pecado el que abofeteó al Señor Jesús. Fue tu pecado el que le escupió la cara y el que le arrancó los pelos de la barba y el que lo clavó en una cruz. No te creas que tú eres más santo que aquella gente que estaba diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Fue tu pecado el que lo clavó. Hay un himno que de hecho a veces fue mi pecado el que lo tuvo en la cruz. Esa es una realidad. Fuiste tú el que crucificaste al Señor. Tus pecados. Y entonces cuando uno tiene esa conciencia de decir, el Señor sufrió todo eso por mí, ¿quién soy yo para ofenderme con un hermano? Eso yo siempre lo hago. ¿Quién soy yo para no tener un corazón tierno con un hermano? Pero como nos gusta ofendernos, hermanos, e indignarnos y decir yo tengo la razón y sentirnos con ese espíritu. ¿Qué espíritu tan horrendo? Y es un espíritu que es muy frecuentemente visto en la iglesia. En la iglesia. Son los pecadillos que andan en la iglesia y que consideramos pecados santos. ¿Ves? Pecados episcopales, no eclesiásticos. Bien. Dice, ¿qué dice? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nos está diciendo un estándar que dice, bueno, ¿quién llega a este estándar? ¿No ha ofendido usted nunca a alguien? Nadie. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. A mí me parece que es una cosa increíble. Le pido al Señor, yo la paciencia le digo que muchas veces nunca he sido la persona más paciente del mundo. Y una de las cosas que a mí me saca de quicio es cuando las personas que no se han documentado, no se han ilustrado en un tema específico, vienen y opinan y pontifican sobre un asunto y uno se queda así como perplejo, pero ¿de dónde saca este fulano a decir tanta cosa, hablar de cosas que no sabe? ¿No? Como dice el apóstol Pablo refiriéndose a los cretenses, dice los cretenses son bestias irracionales, ¿no? ¿Y cómo nos gusta opinar, hermano? ¿Cuántas veces no ha opinado usted de una cosa que usted no tiene ni la menor idea, pero le encanta opinar y allá voy yo, y estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes? Y nos encanta ir a meter la cuchareta y a dar nuestra opinión. A mí me parece que ahora que hubo un apagón en España, no sé si ustedes vieron eso, Europa se quedó sin electricidad, todos tienen una opinión. Y a mí me parece que no fue un ataque cibernético, y tú eres un ingeniero cibernético, ¿qué sabes tú? No, pero ahí vamos a opinar, ¿no? Lo que nos parece. El pastor dice, bueno, vamos a hacer esto, aquello. Sí, pero a mí me parece más bien que debemos hacer esto y aquello. Pero ¿quién te puso a ti por jefe de la iglesia? ¿No? Entonces, esas son las cosas que tenemos que mantener, que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos. El libro, recuerden lo que el tema central del libro de Santiago es ¿qué cosa? La fe. Pero la fe ¿cómo? La fe vivida, la fe obrada, una fe activa, que suena como una redundancia, porque si no es una fe activa, si no es una fe vivida, si no es una fe, no es una fe. ¿No? Es simplemente una asentir intelectual. Más bien productiva. De hecho, el que no produce fruto, si no lleva fruto, te van a cortar y te van a echar al lago de fuego. Esa es la cosa. Entonces, si tú eres salvo o no, ¿dónde están tus frutos? A mí no me interesa cuánto tiempo tú llevas miembro de una iglesia. ¿Dónde están tus frutos? Llevas 30 años de cristiano y sigues siendo el mismo cascarrabia de hace 30 años cuando te convertiste. ¿No? Sí, hermano. Un paréntesis. Se le mandó la ofrenda de amor al pastor. Ah, sí, hermano, sí, gracias. Le mandamos aquí. Justo yo quería anunciar eso hoy. Se recogieron 400 y pico $400 por el pastor Mejía y la iglesia puso otros 300, creo que eso está hablando del pastor Ismael. Vamos a mandarle $700 al pastor Mejías. Yo creo que ya se lo mandamos al hermano Fernando allá en México y él se lo va a hacer llegar. Porque Fernando tiene, creo que cuenta aquí en Estados Unidos. Sí. Gracias. Bien. Bastante, porque el dólar va mucho más lejos allá en México que acá.
dice, así también la lengua miembro que se jacta de grandes cosas. Es aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hay yo creo que les he comentado, en el Barbero de Sevilla, en la ópera, hay un área muy famosa que la canta el bajo, Don Basilio, que se llama La Calumnia, ¿no? Y dice que es un venticello, dice un vientecillo que se mete en el oído y empieza a carcomer el cerebro, pero que al final suena como un colpo de cannone, dice, como el golpe de un cañonazo. Y así es, ¿qué cosa? Dice aquí la escritura, la lengua, que dice que es cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire qué cosa interesante, cuando Satanás se encuentra con... ¿Me puedo mover? Sí. Pero digo, en cuanto a audio estoy bien. Sí. Okay. ¿Cuánto? Es que me siento encadenado, ¿no? ¿Sabes? Yo como los pastores carismáticos que empiezan a caminar y el Señor le va a acá y entonces y vuelve para el otro lado y corre, ¿no? Sí. Y después terminan sudados sacándose la cosa así. No, espero que no lleguemos ahí. Vamos a mantenernos lo más bautistas posible. Estaba como el elefante, ¿no? ¿Eh? El elefante que no... Como el elefante. Se acordó el hermano. Bien. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Tengo la mente no muy... De la lengua, la ópera, el vientecillo, el cañón. ¿Y qué cosa cuando en el jardín del Edén? Qué cosa interesante. Si usted mira la interacción entre Satanás y Eva, le dice, ¿con qué Dios ha dicho esto? Sembrando simplemente una duda, ¿no? Usted viene y dice, usted viene, no, el hermano Alinio dice, el hermano Alinio no ha dicho nada más que dije, y puse claro, hice simplemente le puse el tono un poco diferente, una inflexión específica de la voz. El hermano Alinio, el hermano, ¿por qué dices? No, nada. Déjalo ahí. Ya, usted ahora cuando ve al hermano Alinio, lo está mirando ya, ¿sí o no? Es así. Y eso pasa en la iglesia. Había una hermana hace muchos años acá, que venía y usted decía, ¿cómo está hermano Blandín? Y hace así, y le ponía el dedo en la clavícula para al punto romperse. Y le decía, ore. Y se iba. Y usted se quedaba así como diciendo, Señor mío, voy a orar, pero ¿qué pasó? Y usted dice, ¿pero qué pasó, hermana? Ore, hermano. Es un drama así. Hermana Elizabeth sabe. Buena persona. Y eso cada uno sabe dónde le ajusta el zapato, ¿no? Sí, pero fíjense que es una forma de sembrar cizaña. Y eso viene, esa sutileza, esa astucia, viene del infierno. Viene de un tizón del infierno y no debe de tener lugar en la iglesia. Nunca un cristiano debe usar esa sutileza en el hablar como la serpiente y hablar mal de un hermano o sembrar una cosa, una discordia. Dice que aborrece el alma de Dios el que siembra discordia entre los hermanos. Y yo lo he visto tantas veces a través de los años que he visto que la iglesia se ha dividido. ¿Por qué? Por hermanos que siembran, entre paréntesis, braquetas, comillas y subrayados, y con un highlighter por encima también, que han causado divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Por maldad, y que hablan cosas que no son, y mienten, y rompen el cuerpo de Cristo. ¡Ay de los tales! Los he visto cómo han terminado sus vidas. A muchos de ellos. Si no tienes nada bueno que hablar de alguien, no digas nada. No digas nada. Y mire, ¿sabe qué? Algo bueno. Sócrates hablaba, tenía una regla que yo le llamo la regla socrática. Se llama la regla socrática. Alguien viene y le dice a Sócrates, dice, oye, Sócrates, tengo uno bueno, un chisme. Dice, espérate. Dice, lo que me vas a decir, ¿es verdad? Dice, bueno, no sé si es verdad, pero lo tengo de buena tinta, ¿eh? Y dice, bueno, ok, es útil. Dice, bueno, es útil. Una cosa que te voy a dar una información que te voy a decir de fulano o mengano. Dice, ok, es bueno, no que va a ser bueno, deja que te cuentes una notición. Dice, ok, si no es verdad, si no es útil y si no es bueno, no lo quiero escuchar. Y continuó caminando. Pero nosotros no. Al contrario, si es inútil, si es maldad, si es morboso y si es mentira, mejor, porque más rápido regamos el chisme. Más rápido se riega un chisme
que riegan, que evangelizar. Dime, a ver, ¿tú tienes o es que estás también...? Y si, A ver. decir verdad. Y si es verdad, es útil, pero no es bueno. Los ingenieros siempre... Después nos preguntamos por qué se caen los aviones y los puentes. Tienen que ser los tres. ¿Ok? Porque la cosa es que, bueno, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, a mí eso no me interesa. Al final tú eres que tienes que dar cuenta por tus cosas, yo daré cuenta por las mías. A veces toca decir las cosas malas para aprender de ellas. A veces no toca decir algo que no te pertenece. Cuando el Señor Jesucristo, ¿sabes que a mí me parece curioso? Y eso yo lo comento a veces con mi esposa. Y es una cosa que siempre me ha parecido súper curioso. Y que me saca de quicio. Que hay hermanos en la iglesia, usted encuentra que hay hermanos que están pendientes de todo. Pendientes de todo el mundo. Y yo digo, Señor, yo tengo suficiente con mi pecado personal y con mi vida. De tratar de llevar una vida santa en mi familia, etc. Yo no tengo tiempo de estar pendiente de la vida de nadie. ¿No? Al Señor Jesucristo le pasó algo interesante. Viene Felipe y después de Felipe, estaba en la cuestión, el Señor había hablado de su reino y viene Pedro y le hace así a Felipe y Felipe el pobre le empuja y dice, bueno, Señor, y le dice, no le dice, creo que fue Pedro que le dice, ¿no? Dice, Señor, ¿y qué de este? ¿No? Dice, ¿y qué va a pasar con fulano? Fulano va al cielo. Fulano, tú lo vas, y el Señor que le responde, dice, no, déjame explicarte, dice, mira, yo tengo este plan, Fulano, le dice, ¿y a ti qué? Así mismo le dice el Señor, ¿y a ti qué te importa? Dice, tú sígueme. ¿No tienes suficiente con tu vida? Que tienes que estarte ocupando del resto de los hermanos. ¿Quién te hizo a ti el Espíritu Santo? ¿Eres tú el Espíritu Santo? Le decía yo eso no todo el tiempo al pastor, hermana, ¿se acuerdan? Yo no soy el Espíritu Santo para estar pendiente de quién fulano, si pecaste, si no pecaste. Ese no es mi trabajo como pastor. Mi trabajo como pastor es predicar la palabra a rajatabla, a como te caiga bien, hermano, regular. No maten al mensajero. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, pero yo no voy a estar pendiente a ver si hiciste esto, si no hiciste aquello, a ver, mirarte por un prismático. No, si tomaste la Santa Cena, confesaste antes de tomar la Santa Cena. Y yo sé que entre los bautistas, por ejemplo, hay mucho de eso, ¿no? De estar vigilando, fulano, usted no debe tomar la Santa Cena porque tiene cara de pecador, de que ha pecado demasiado esta semana. Yo no soy su juez, hermano. Ni ninguna de las personas que está aquí presente es su juez. Usted le va a dar cuentas al Dios 3 veces santo. ¿Okay? Y usted le va a dar cuenta a Dios si pisotea la sangre del Señor Jesucristo. Usted no me va a dar cuenta a mí. Yo le voy a enseñar y si hay una cosa que tiene que ser corregida, se va a corregir. Pero la cuestión es, yo no me ocupo de eso. Yo sigo, Pablo lo dice, dice, de ahora en más, que nadie me estorbe. Yo sigo adelante. No vaya a ser que yo, asistiendo a todo el mundo, yo mismo quede fuera de la carrera. ¿Contestó eso tu pregunta? Pues, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero estoy hablando del ejemplo, por ejemplo, usar de ejemplo a alguien. Si usted dice a su hijo, no haga esto, mire lo que le pasa a este. Eso no está mal. Pues sí. Yo puedo comentar, yo a veces comento, por ejemplo, de casos que yo conozco, personas, pero yo no estoy diciendo quién es. Ni ustedes saben ni la menor idea de quién es esa persona que yo estoy pensando. ¿Entienden? O sea, ¿qué dice? ¿Es malo decir quién es? Así sabe. Claro que es malo decir quién es. Es decir, eso se llama chisme. No vengo, es malo estar chismeando, hablando de otras personas. Es malo hablar de una persona, mire una cosa, que no está presente para defenderse. En mi casa, nosotros no tenemos el hábito de hablar de nadie. Así que algunos de ustedes piensan que son demasiado importantes como para estar en boca de nosotros. No hablamos de ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar hablando de una persona que no está presente para defenderse o no. ¿Entiendes? El Señor Jesucristo dice que, el Señor no, la ley dice, y el Señor lo refuerza, dice que todo asunto tiene que ser, dice, resuelto delante de ¿qué? De 2 o más testigos. Y si usted le está diciendo a su hijo, y él dice, ¿pero quién? Es que no me va a decir eso. Porque tú te piensas que la única manera de ser didáctico o de enseñar a alguien es dándole un ejemplo. Tú te piensas que yo le digo, mira hijo, no seas como Julián, que es chismoso. Julián es chismoso, siempre que sabe quién. Tú no te ocupes de eso. ¿Tú quieres que le diga eso? Se lo digo. No seas como él. Le dice, si es como Julián, a ver como él. Te voy a decir una cosa. La hermana Elizabeth, que es viuda de un pastor. Cuando tú hablas delante de tus hijos o en tu casa de los hermanos, estás invitando la destrucción a tu casa. Hubo personas, sí o no, hermana Elizabeth, está que no me deja mentir, que hablaban mal
después se descubrió del pastor en sus casas y criticaban al pastor. Dicen, hermano. Y la consecuencia que tuvo eso fue que sus casas, y te le digo, y no lo digo esto con el temor del Señor. Cuidado con hablar de los hermanos en la casa y criticar a los hermanos. Si usted ve un problema con hermano, ore por ese hermano. No lo critique. Deme un segundo, hermano. Por ejemplo, yo le pido al Señor para que Alirio ore más breve. No, mentira. No me ha contestado, pero no pierdo la fe. Pero vaya un segundo, hermano. Tengo a él y después voy para usted. Pero lo que te quiero decir, nunca hable de un hermano. Y no hable nunca del pastor. Eso se lo digo a ustedes. No por mí. A mí no me afecta si usted quiere hablar de mí. La verdad que a mí no me da carcomer en los oídos y sigo mi vida como si nada, hable usted o no quiera hablar. Por amor a su alma, no hable del pastor. No porque yo no haya tela por donde cortar en cuanto a críticas al pastor, sino porque usted tiene que someterse, dice en Hebreos 13, por ahí, dice, someteos a vuestros pastores. De la misma manera dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuidado, hijos, con ser rebeldes en contra de papá y mamá. Porque dice, no, pero usted no conoce a mi papá, no lo tengo que conocer. Honra a tu padre y a tu madre. No hay cualificaciones en cuanto a eso. Y no critiques ni las autoridades ni al pastor. A este no le gustó lo que estoy hablando, por eso se va. No le gustó, se va a decir, oye. Y a los hermanos, porque si usted habla a un hermano y si usted odia al hermano, dice, usted es homicida. A ver, sigo con eso. Que la Biblia nos instruye en ese ámbito cuando, por ejemplo, si hay alguna desaveniencia entre una persona u otra. Y el pasaje para instruirnos eso está en Mateo 18, del 15 en adelante. Y por lo regular nunca lo seguimos, porque en lugar de hacerlo, confrontar al hermano, empezamos a decir lo que el hermano... Yo tuve una persona ofendida conmigo, un año, y yo no sabía que esa persona estaba ofendida conmigo. Ni sabía por qué. Me enteré por accidente. Y me quedé perplejo que esa hermana no viniera a hablar conmigo. Me dolió que no viniera a hablar conmigo, le digo honestamente. Pero por eso pasa así, hermano. Lo de criticar, yo estoy de acuerdo con lo que te dice. Que bueno, que pues, no es bueno, pero en el caso de cualquier persona o un pastor que no está hablando conforme a la palabra, sí se puede juzgar a esa persona, decirle a ese pastor, a esa persona, mire, usted está haciendo algo malo, no es bueno, pero eso no es crítica. Bueno, yo entiendo eso, pero yo entiendo. Porque digamos hay muchos pastores, sí. Carl Luna, Maldonado, sí. Bueno, esos no son pastores, esos no son pastores, esos son negociantes. Exacto, Okay. Entonces, si yo miro a una persona está bajo esa doctrina, yo le trato de hablar del evangelio y le quiero dejar saber que lo que él está escuchando, esa persona, no es correcto según la Biblia, ¿verdad? Yo tengo la autoridad, ya sea que esté en la palabra o no, de juzgar a esa persona y decirle, mire, esa persona lo está engañando porque la palabra dice... Bueno, no, eso no lo puede hacer. Es decir, sí puede ir al pastor. Primero, es lo que comentó el hermano. Usted no puede ir a otro hermano, porque eso crea entonces división en la iglesia. Vamos a decir que usted esté en desacuerdo con una doctrina que yo esté enseñando. Y usted va y le dice al hermano Luis, mira, el pastor esto no está aquí porque yo lo veo de esta manera. Eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. De hecho, la Constitución nuestra, yo escribí la Constitución nuestra. Y una de las cosas que yo puse en esa Constitución, precisamente para protegernos en contra de pastores herejes que se salgan de lo que la Escritura está enseñando. Si un pastor en este púlpito, sea yo o quien sea, enseña una doctrina que no sea bíblica, ese pastor, la iglesia tiene la autoridad de sacarlo inmediatamente. Ahora, la manera de proceder en una situación así, que usted diga, que a usted le parezca que la enseñanza que yo estoy dando es una enseñanza que no está de acuerdo a la Biblia o algo de eso, usted primeramente viene a hablar conmigo. Si la situación esa no se resuelva y usted dice, no, este pastor es un hereje, lo que sea, usted tiene que hablar entonces con el concilio de la iglesia. Hay un concilio en nuestra iglesia. Los miembros de ese concilio consisten en, aquí está el hermano Alirio, que es uno de los miembros, el pastor Ismael y el pastor Javier. Son 3 hombres que son el concilio de la iglesia. Que esos son estructuras que existen para proteger la iglesia. En contra de que a mí se me ocurra mañana predicar el evangelio de la prosperidad o enseñar que la Trinidad no existe o cualquier otra cosa, ¿no? Si eso empieza a ocurrir, entonces usted puede venir y hablar con ese concilio
Entonces el concilio, si está de acuerdo con usted, se presenta al pastor y dice, mire pastor, en ese caso me dice, estás enseñando una cosa que no es bíblica, ¿no? Y en ese caso yo puedo o someterme, o si me quiero encadenar en lo que yo creo, entonces se me expulsa. Pero lo que nunca se puede hacer es ir a hablar con otros hermanos y buscar prosélitos a la causa mía. Porque ahí estoy entonces rompiendo. Existen mecanismos en nuestra iglesia para proteger a la iglesia que están en nuestra constitución. Todos los hermanos pueden leer la constitución nuestra que está puesta en el website. Sí. Ok, entonces, ya estamos claros que tengo que hablar con el pastor. Sí. Pero también yo leo la palabra que yo tengo que hablar a esa persona que está recibiendo la doctrina, porque si yo no lo hago, de acuerdo a la palabra, Dios me va a, ¿cómo se dice? Dios me va a pedir cuentas. Usted no se puede quedar callado. Si usted está viendo un mal, usted no se puede quedar callado. Vamos a estar, eso estamos claros. claros. Cuenta de esa alma, porque dice que el impío, si yo no amonesto al impío de su mal comportamiento, lo que sea, mal camino, entonces dice, él se perderá porque él está en lo que está. Sí. Y yo de la sangre de él te la voy a mandar a ti, porque claro. tú tienes que salvar tu alma, porque tú tienes que decir esto, si tú lo quieres hacer bueno y si no, no, pero tú salvas tu alma. Y si yo no lo hago, ¿verdad? Después de hablar con el pastor, cualquier pastor que sea, y yo le digo a esa persona, usted está siguiendo una doctrina falsa, lo que sea, y si yo no hago eso con esa persona, entonces, no importa que yo haya hablado con el pastor, Dios me va a... No. En ese caso, por ejemplo, cuando usted habla y dice, libera su alma del impío, vamos a decir que usted tenga una persona que usted esté discipulando, o su hijo, ¿no? Que esté, y usted simplemente por no estorbarlo no dice, por no perder la amistad de un amigo, etc. Ese caso está hablando de esos casos específicos. En cuanto a la estructura de la iglesia, ¿okay? Hay pasos que hay que tomar, porque son cosas serias. Estamos hablando aquí del cuerpo de Cristo. Porque la pregunta es, usted está asumiendo, en una situación así, usted está asumiendo que la posición suya es correcta. ¿Qué garantías tenemos que el que esté en el error no es usted, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una opinión, ¿okay? Vamos a decir que soy un miembro de la iglesia, y yo veo que el pastor está enseñando algo con lo cual yo estoy en desacuerdo. Y van a ver, déjenme decir otro paréntesis que voy a abrir aquí. Hay muchas doctrinas que no son esenciales, que vamos a estar en desacuerdo. Yo no soy dispensacionalista. Y hay hermanos en esta congregación que son dispensacionalistas. Y podemos irnos a cabezazos teológicamente, pero no son cuestiones que vamos a romper comunión por eso. Yo rompo comunión con una persona si niega la divinidad de Cristo, o la inspiración de la Escritura, o obviamente una falla moral, eso se cae de la mata. Pero, o la Trinidad, una doctrina fundamental, o que bueno, somos salvos por fe y por obra, es una cuestión de eso. Pero también ocurre una cosa, cuando un hermano viene y dice, yo no estoy de acuerdo con eso, si uno no se somete a la disciplina, porque recuerde, vamos a decir que usted tenga un problema con el pastor, y usted habla con el pastor y el pastor dice, no hermano, usted está en un error porque la Escritura lo que enseña es ta. Y usted dice, no, yo estoy en desacuerdo. En ese entonces se habla con el concilio y con los hermanos. Y entonces ellos determinan, en la sabiduría del Espíritu Santo que nos da, donde dice que todos tienen que ser determinados por 2 o 3 testigos, los hermanos determinan y dicen, vamos a decir en un caso de que no hermano, usted es el que está en el error, usted tiene que corregir eso. ¿Qué pasa entonces? ¿Se somete usted a la enseñanza de la iglesia? O dice, no, me voy de la iglesia. Lo que pasó, algo interesante pasó durante la Reforma Protestante. Y el Papa le hizo una crítica a los protestantes, y tenía razón el Papa en esa crítica. No tenía razón en nada más, pero en esa crítica sí tenía razón. Y él dice, ustedes me quieren expulsar a mí como autoridad máxima en la iglesia. Dice, pero en realidad lo que están haciendo los reformadores es que están haciéndose papas a sí mismos. Porque lo que ha pasado, y eso pasa en la iglesia, hoy día en la iglesia evangélica. Todo cristiano se piensa que él es el que mejor entiende la Escritura, que en lo que él piensa es como es, y si no estoy de acuerdo, armo un berrinche en la iglesia, un bochinche, se divide o me voy. Y lo que encontramos históricamente es que hay hermanos que van de iglesia en iglesia, y ninguno les cae, como un zapato que uno se prueba. Y hay que tener ojo con eso, porque a veces el Espíritu Santo nos habla. Hay que someterse. Dice que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. No dice que el pastor es baluarte y columna de la verdad. Dice que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Hay una sabiduría colectiva que el Espíritu Santo le da al cuerpo de Cristo. Entonces, uno tiene que someterse al Espíritu Santo, tiene que someterse a la guía del Espíritu Santo.
Entonces, si usted tiene algo, por ejemplo, que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice en eso, viene y habla conmigo, por ejemplo. Y si ve que no podemos entender, no llegamos a un entendimiento, entonces, y si usted cree que es algo que es fundamental, no que sea una doctrina que dice, bueno, ok, en esto podemos discrepar. Pero si es algo que es fundamental, se lleva al concilio. Y el concilio entonces determina. Y si el concilio determina a favor suyo o a favor del pastor, es lo que es. Lo que yo recomiendo en casos como esos, hay personas, por ejemplo, que han venido a la iglesia y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con una vez, vino una señora, yo era el director de la música, y me dice, yo no estoy de acuerdo con la que ustedes canten los himnos, eso es viejo, tienen que tener más, tienen que tener alabanzas. Y le digo, mire hermana, nosotros en la iglesia no lo hacemos así. No, pero es que en mi iglesia, le digo, esta no es su iglesia, esta es nuestra iglesia. O usted se somete a las doctrinas de la iglesia, o vuélvase a la iglesia de donde usted vino. Eso no es tan fácil como eso. Obviamente se terminó yéndose. Pero hay que tener un poco también de humildad, decir, ok, someterse a la guía del Espíritu Santo. No sé si eso es una respuesta larga, pero no sé si... Sí, es la respuesta. Lo único que entonces, si yo amonesto a una persona por medio de la palabra, no la estoy criticando. Criticando es que comienza a hablar con todo el mundo y decir, mire, él está haciendo lo que sea, claro. Y todo el mundo se da cuenta de lo que está haciendo esa persona. Sin embargo, si yo hoy hablo personalmente con esa persona y le explico por medio de la palabra, sí, y le cito el versículo de la Biblia donde me dice que yo tengo que decirle eso para que ella mire, entonces está correcto. Sí, en cuanto me digo, eso está correcto. Si yo tengo un problema con este hermano, yo tengo que ir a ese hermano. Yo no voy a ir a hablar con usted y decirle, oye, ¿sabe lo que me pasó con el hermano Luis? Porque me dice, no, yo tengo que ir a él. La cabeza de todo. Porque la palabra me lo permite. Es como muchas personas tienen problemas con que dicen no puede juzgar porque uno son cristianos. No, la Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Sí, exacto. Y él no es juzgado por nadie. Exacto. Pero hay que tener ojo con eso. Eso no significa que yo soy infalible. Sí, y yo leí, no sé, tendría que buscarlo de nuevo, que dice que no necesariamente tiene que ser espiritual uno para juzgar. Si yo miro a una persona, todos los días agarro el bus, miro que esa persona agarra el bus conmigo, miro que esa persona se mete dentro del bus y comienza descuidadamente a sacar por aquí un celular de la persona, comienza a darle robo sin que la otra persona se dé cuenta, y llega, y yo soy testigo de eso, lo estoy mirando, y llega un término que tal vez la policía me dice a mí, ¿tú estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí. ¿Tú miraste a la otra persona? Yo puedo juzgar a esa persona porque estoy mirando los actos que hizo. Bueno, puede describir lo que usted vio. Exacto. Pero no, eso no es juzgar. No te sabe interesante. Dice, el hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado a nadie. No dice, y estos son los por eso digo, yo soy muy quisquilloso con el texto. Que dice, lo que no dice es tan importante como lo que dice. Lo que no dice es, el hombre espiritual juzga a todo el mundo. No dice eso. No dice, el hombre espiritual juzga a todas las personas. Dice, el hombre espiritual juzga a todas las cosas. No es el trabajo ni suyo ni mío de juzgar a esta gente que está aquí. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, Él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Nosotros podemos juzgar asuntos, nosotros de hecho como pastor de la iglesia tengo que juzgar cuestiones de disciplina, etc. Pero yo no puedo juzgar a la persona, eso es un trabajo que le he dado al Señor Jesucristo. De hecho, se nos indica a no querer sacar la cizaña de la iglesia, dice, no voy a hacer que arranques un trigo. Eso le pertenece al Señor en el último juicio y a los ángeles que van a hacer eso. Entonces, juzgamos las cosas, juzgamos lo que está bien o lo que está mal. Si usted tiene un conflicto con un hermano, vaya a ese hermano y arregle. Si usted tiene un problema con el pastor, vaya con el pastor. Si no se resuelve, va al concilio y se determina ahí. Y si entonces, tiene que haber un orden establecido. Todo por los cuernos. Gracias a Dios, como le digo, en nuestra constitución están puestas esas protecciones. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para el pueblo de Dios, para la iglesia. ¿Protección para qué? Para la iglesia. Y bueno, no sé si conteste eso, pero sí, hermano. No, ya la extrañaba. Y si, por ejemplo, un pariente mío, ¿vale? Va a una iglesia de estas grandes, que bastantísimas, y yo no tengo el acceso de ir a hablar con el pastor tal, celebridad, decirle, y lo que, ¿sabe? Lo que yo pienso que él está haciendo mal, según la Biblia. Es que ese no es su pastor. Pero sí es mi amiga.
Entonces yo le tengo que decir, por ejemplo, si es mi amiga, yo puedo o está mal que yo le diga, mira, la verdad es que la doctrina que enseña en tu iglesia no es correcto, porque la palabra dice esto. Sí, usted puede tener conversaciones con las amistades, usted puede... Prácticamente lo mismo que está diciendo el hermano Depende allá. cómo tú lleves la información. Claro. Yo he aprendido mucho a orar cuando estoy en esas situaciones, porque sale lo humano. Puede decir que nosotros tenemos la humanidad y muchas veces lo que tú quieras hacer espiritualmente está tu humanidad primero. Porque quizás quieras hacer de la persona así y lo que estás no es. Tú sabes, pero no podemos tampoco obligar a los hermanos, a la otra persona a creer lo que uno cree. Simplemente ora y que el mismo Espíritu Santo o te da para ti o alguien más le abre los ojos a esa persona. Muy sabio eso, hermano. Déjeme decir una cosa. Y esto, los cristianos, yo siempre hago la historia de Atuey, ¿no? Del indio Atuey que quemaron los españoles y que él rechazó el evangelio porque veía el abuso y la imposición de los que se llamaban ser cristianos. Usted no puede imponer sus creencias. La verdad que nosotros creemos, usted no la puede imponer en otra persona, aunque usted tenga esa verdad. No hay, el Señor nos dijo claramente, lo peor que puede hacer un cristiano en contra de alguien que rechace el evangelio es sacudir los zapatos suyos con esa persona y seguir andando. Muchas personas rechazan venir a la iglesia porque nosotros los empujamos y queremos forzarlos como si fuéramos Torquemada. No sé si saben quién es Torquemada. Alirio sabe quién es Torquemada. El gran inquisidor. El ídolo del hermano Javier. Usted quiere quemarlo con un soplete y se tiene que imponer y eso no es así. El Señor jamás impuso y es Dios. Si Dios no nos impone y no nos forza a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para forzar a una persona? Se puede doler su corazón. Usted tiene un arma, que es la oración. Pero cuidado, hermano, porque a veces venimos con una arrogancia espiritual, diciendo, yo tengo el evangelio, yo tengo la verdad, te voy a dar con un palo por la cabeza. Y usted lo que termina haciendo es que esa persona nunca quiera poner un pie en una iglesia cristiana. Ojo con eso, guay con eso, porque ocurre en la iglesia. Usted tiene que ir con un espíritu de humildad. Sí. ¿Qué dice Pedro? Dice, estad preparados para presentar defensa de vuestra fe. ¿Con qué? Mansedumbre. Con toda arrogancia y la autoridad del evangelio y la santa cruz de Jerusalén y el fuego. No. Con toda cosa, mansedumbre. Presentando, dice, defensa, dice, al que pregunte la razón de la fe que hay en vosotros. Lo que pasa es que nosotros venimos, como les digo, con una superioridad y queremos imponer la cruz. La cruz no es impuesta. El Señor llama. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo el que abre la puerta, yo vengo. El Señor no le da una patada a la puerta y entra y te agarra por el pescuezo y te dice, siéntate que vamos a cenar. Pero así tratan los cristianos al evangelio. Y por culpa de eso muchas personas reniegan de Cristo. ¡Guay! De los cristianos que hagan eso en el día final. Les digo, no ustedes se ríen, pero les digo que es algo serio y la iglesia va a dar cuenta de eso. ¿Y esa persona es algo? ¿Qué persona, hermana? Ahora te me pregunto, ¿qué sé yo si es salvo o no? ¿Cómo sé yo? Si le digo que no soy el Espíritu Santo. Sí lo es. Hay cristianos, no es que lo hacen con mala intención. ¿Me entiendes? Yo era uno de esos. ¿Esa persona no viene un montón de gente? Yo era uno de esos. Le digo porque yo era así. Yo era serio, yo era así. Algunos, más peleador. Tú me conoces así. Era Torquemada. Gracias a eso me convencí. Ok, pero a lo mejor pude haber sido de otra manera. Yo imponía las cosas y mamá está diciendo, mamá. Yo era de los que imponía lo que yo creo, aunque tuviera la razón, lo imponía. Y eso causa que las personas rechacen. Estoy hablando de mí. Si usted piensa que estoy hablando de usted, se equivoca. Por eso es que estoy apasionado. Porque yo reconozco las cosas que yo era antes. Y cómo imponía las cosas. Ajá, yo tengo el evangelio, usted venga hereje que le voy a enseñar cómo ir al cielo. Y si venía, yo me peleaba con todo el mundo, mi familia que era católica, les venía y les metía con un palo por la cabeza. Eso no es del Señor. Y eso lo usa el diablo para alejar a las personas. Usted tiene que ser... La palabra cristiano se usó la primera vez en Antioquía y significa pequeño Cristo. San Francisco de Asís, y quítele el san si usted quiera, Francisco de Asís, dijo que habían 5 evangelios: Mateo, Lucas, Juan y Marcos, en el orden que usted quiera. Y tu vida. Y la mayoría de las personas no leen los primeros 4. Ellos te están observando cómo tú eres. Eres una persona mansa. Eres una persona que brindas el evangelio, que das la verdad, pero la verdad que dice que es como un panal de miel. O das la verdad como si fuera la emulsión de Scott que le compré hace poco a mis hijos. La pude conseguir en el mercado, le conseguí aceite de hígado de bacalao.
Y le meto la cuchara por ahí porque huele. Y los niños se la toman y le digo, ¿está rica el cuti? Y me dicen, o usted da el evangelio con mansedumbre, con amor, porque usted ama las almas. A veces se vuelve una cosa que queremos ganar. Yo tengo la verdad y te voy a demostrar que yo estoy en la verdad. No, ese no es el punto. Si usted no va a evangelizar con el sentido de que usted tiene que salvar esas almas que están quemándose en el infierno, ese es el espíritu que tiene que haber en usted cuando usted predique el evangelio. Las almas que se están perdiendo. No es que usted quiere ganar un punto o un argumento. Ojo con eso. Sí, ¿Te contesto la pregunta? O todavía no te la contesto. No, o sea, tiene razón. Pero Qué bueno. existe el otro extremo, que hay gente que no tiene firmeza cuando habla. Que uno tiene que decir la verdad, le gusta o no le gusta. Puedes hablar con firmeza y en mansedumbre. Sí. Al Señor Jesucristo cuando le dijeron, Señor, dura es esta palabra. El Señor le dijo, sí, dura y aguanta. Él le dijo así. No, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? No le dijo así, le dijo, ¿quieren vosotros también iros? Firme, pero manso. Sí. Dice, esto es lo que hay. ¿No? Y cuando yo le enseño el evangelio o algo, la persona puede aceptarlo o rechazarlo. No es a mí, el Señor lo dice a los profetas, no es a ti al que te están rechazando, es a Él. Entonces yo no tengo que pelearme ni ponerme bravo. Bueno. ¿Ok? Entonces tú puedes ser con mansedumbre. Y yo he tenido que, mira que me ha costado, porque va a encontrar el temperamento mío. Ustedes se dan cuenta ahora por la forma que estoy hablando, que a veces se me sube el cubano y quiero como que la cosa, pero uno tiene que decir no, con mansedumbre, como el Señor. Entonces no imponer las cosas a las personas. Eso no es del Señor. Pastor, yo levanté la mano. Qué bueno, hermano. Gloria a Dios. No se olvide de mí. Vaya. Acuérdate. ¿La derecha o la izquierda? No, hablando de esto, yo me acuerdo que cuando yo al principio, cuando yo iba evangelizando una vez, encontré a 3 señoras y les empecé a presentar el evangelio y estaban bien susceptibles. Y yo encantado ahí que el Señor Jesucristo, Juan 3:16, y entonces una de esas me hicieron una pregunta y me dice, ¿y tú crees en la Virgen María? Le digo, no, la Virgen María no es de Dios, eso es satánico, dije yo así. Y ahí mismo me daron una vuelta y se me dejaron parado. Entonces, a veces uno tiene esa falta de tacto. Uno no entiende que uno tiene una verdad que ellos ignoran y a veces nosotros imponemos, digamos, queremos exaltar el error de ellos. Cuando es así, entonces a veces uno tiene que saber cómo decir las cosas. Porque yo fui muchas veces muy brusco, muy grosero y me dejaron con la palabra en la boca. Todos hemos estado ahí. Y yo entiendo que uno viene de aquella cosa, aquella vida, pero tiene que tener cuidado uno con eso, porque uno tiene por amor a las almas. Conforme el tiempo uno va aprendiendo y después. Me acuerdo cuando fui como dice la hermana Mariana, uno tiene que hablarles con mansedumbre y todo eso, pero son ellos los que tienen que hacer la decisión. Lo que a nosotros nos queda es orar para que el Señor obre en esas personas que tienen venda en los ojos. Me acuerdo una vez cuando íbamos a evangelizar, que estábamos con la hermana. A mí me tocó, recuerda que yo le dije que teníamos 5 iglesias y hacíamos un evangelismo explosivo en toda la comarca. Íbamos, de 5 iglesias, nos reuníamos cada 2 meses, 2 o 3 meses en la iglesia anfitriona. Ese día era un sábado, íbamos a evangelizar toda la iglesia en grupo de 2, ¿no? Y después los invitábamos a venir a una reunión al final y se hacía después, se terminaba con una comida, creo que les he comentado. Bueno, un día estoy yo con la hermana, ni fue una hermana de la iglesia y estamos, a mí me tocó, güey, vamos caminando y vemos a Lirio en la distancia que está hablando con una persona, le tocó la puerta, le está compartiendo el evangelio y la persona le va a tirar la puerta a Lirio en la cara, pero a Lirio no se dejó y le puso el pie y me dice entonces el hermano Lirio, el colombiano, me dice, ahí hermano, dice, vamos mejor por allá porque si le dan un tiro a Lirio nos da a nosotros. Nos fuimos por el otro lado. Pero si ustedes pueden pensar, nosotros creemos en la Virgen María. Es otro punto que iba a hacer. ¿Usted no cree en la Virgen María? Pero que Exacto, yo era nuevo, yo prácticamente. ¿Usted cree en la Virgen María? Sí. ¿Usted cree en la Virgen María? que fue la esclava del Señor. ¿De dónde salió el Señor? Señor? Por Dios. De la cigüeña. Claro que creemos. Claro. Y esa mire, es la cosa que tenemos. Somos reaccionarios. Entonces cuando ponemos obras, católicos, no, corremos para el otro lado. Virgen María, ¡pum! El diablo. No, la Virgen María dice, bendita me llamarán todas las generaciones. ¿No? Y a veces si yo le digo a un cristiano, le digo, la bendita Virgen María. Herejía, católico. No, la Biblia le dice que es bendita. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Y cuando ella canta el magnificat, ¿qué dice? Me llamarán, ¿qué cosa?
bendita. La palabra que traduce nuestra escritura dice bienaventurada. La palabra en griego es Macaria, que significa qué cosa? Bendita. La bendita Virgen María, no está mal decir eso. Ahora, de ahí a que yo decir que es reina de los cielos, que me voy a inclinar ante su estado, a ponerlo o a pedirle una oración, eso es otra cosa. Pero de ahí que hay que tenerle reverencia a la Virgen María, absolutamente. Como hay que tenerle reverencia a los apóstoles. Es decir, eso es algo que pegarle la mano. Caballero. No, usted. Yo. Realmente el Cristo incluso le decía a sus apóstoles, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso, ¿verdad? Humilde. Y manso como paloma y sí. No me acuerdo. O sea que la idea es... Estoy varios versículos ahí, pero entiendo el punto. Pero van por ahí el asunto. Entonces, la mente sumisa del cristiano debe estar siempre enfocada en que lo primero es Dios. Y después de Dios, su semejante es lo más importante. Y usted está de último. Por tanto, cada vez que tratemos con un semejante, debemos hacerlo sentir importante, no denigrarlo, no pisotearlo, abrirnos el corazón y darle todo el amor posible del que seamos capaces de dar, porque esa es la única forma de llevar a cabo la cruzada de Cristo. Si no hay amor, no hay resultado satisfactorio. Por tanto, el ser humano debe ver en el prójimo al propio Cristo. Bueno, dice el Señor, dice, tener cada uno a los otros como superiores a sí mismo, ¿no? Y en la Escritura también nos dice que el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Y nos falta eso, hermano. Nos falta eso en la forma en que... Y no estoy diciendo, le digo, no les estoy echando un regaño, estoy enseñándoles el libro de Santiago. ¿Ve? Entonces no soy yo, es el mensaje del Señor. En esta iglesia yo siempre lo he dicho, que es una iglesia donde hay mucho amor. Yo lo he visto históricamente en nuestra iglesia. Pero son cosas a las que los cristianos somos susceptibles. Y son cosas que pasan. A veces somos un pésimo testimonio para los de la casa. Y a veces los de la casa no se convierten por el pésimo testimonio que le damos nosotros. ¿Ok? Sí, es cierto. ¿Amén? Amén. Pero es muy lindo señalar a los pecadores. Eso es fácil. Eso es fácil. Los pecadores mismos saben lo que están haciendo. Saben que están en oscuridad. Pero cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso. No te pongas tú como juez, porque dice, con la vara con que midáis, seréis medidos. Yo no quiero ser medido con ninguna vara, le digo honestamente, por eso no ando midiendo absolutamente a nadie. Y también dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mírate la viga que tienes en el tuyo. la viga que tienes en el tuyo, y eso tenemos que hacer un acto de contrición de nosotros mismos. No podemos juzgar. Le voy a dar un ¿Somos ejemplo. quién para juzgar? Un ejemplo, y vi una mano por allá. Deme un segundito y cuento el ejemplo este. Yo tenía un paciente que tenía trastorno de personalidad narcisista. Y esta persona tenía una vida caótica, todo el mundo en la familia lo odiaba, la mujer lo había dejado, los hijos no querían saber nada, un desastre. Okay. Porque el tipo imponía su férrea voluntad. Y un día estoy en conversación con él y él había ido a casa de la familia, le estaba la mamá, qué sé yo, y empezó a hablar mal de todo. Bueno, terminó que la familia lo sacó de la reunión y estaba en sesión con él y le preguntó, pero fulano, pero ¿por qué tú fuiste a decirle a tu hermano tal cosa y a tu mamá tal cosa? Y me dice, nunca se me olvida, él estaba sentado en la silla y estábamos mirando así, frente a frente, estaba así, se inclinó hacia mí y dice, porque era la verdad. Y yo le dije, ¿y quién te hizo a ti el árbitro de la verdad? ¿Cómo te gustaría a ti que en tu familia vengan y te digan tus verdades en la cara? El tipo se quedó así y como que nunca le habían hecho esa observación. Hubo un cambio bastante significativo después de eso. Pero ojo con eso. Solamente porque usted, decía Voltaire, dice que uno siempre debe decir la verdad cuando habla. Uno debe decir siempre la verdad cuando habla. Pero no significa que tú tienes que andar por el mundo repitiéndole verdades a todo el mundo. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? No. ¿Quién lo entendió? Mañana te le dan un dibujito. A ver. Aquí tenemos la verdad, no mentira. ¿Qué significa eso? Que
¿Qué significa? Cuando usted hable verdad, siempre. Porque usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de la luz. Pero eso no significa que todas las verdades que usted sabe tiene que ir y plantárselas a una persona. Dios no lo llamó a eso. Eso es lo que significa. Si el Señor te pone en una posición para confrontar a un hermano, para hablar algo, amén, eso es otra cosa. Pero tú tienes que dejar el andar de cada hermano, de cada persona. Entonces no significa que todas las verdades tienes que ir y decírselas a las personas. Porque te estás poniendo tú en un lugar del juez, que no lo tenemos. Sí, hermano. Pastor, y también a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Exacto. Porque las palabras a veces hieren. Es lo que dijo la hermana Magda, cómo Sí, presentamos. exacto, tenemos que entonces pedirle al Señor sabiduría. ¿Cómo vamos a hacer eso cuando nosotros estudiamos la palabra? Y entre más nosotros estudiamos la palabra, más el Señor nos da sabiduría para cuando nos toquen esas situaciones, nosotros sabemos cómo contestar y qué contestar. Sí. Porque a veces con una cosa que yo le diga a la hermana, por ejemplo, yo no sé si la hermana anda ella Claro. sensible y la voy a perjudicar, pero por eso es que la Biblia nos habla de que el Señor nos dio una boca, dos oídos, tenemos que escuchar más y hablar menos. Entonces, y que cuando nos falta sabiduría, dice la palabra, que se la pidamos a Dios, que Él es amplio en darnos sabiduría. Una preguntita rápida. Demos un segundo, hermano, porque, sí, hermano, porque el hermano Miguel había levantado la mano, ¿cierto, hermano? Sí. ¿Por qué le digo Miguel? Le he dicho Miguel como 3 veces hoy, usted no me ha dicho. Alejandro, es Alejandro, no sé por qué le dije Miguel. No es Miguel Alejandro, ¿no? ¿No? Pero no Miguel. No es Miguel Alejandro. Después del video va a ser Miguel. No se Miguel. Yo sé lo que está hablando. ¡Ay, Miguel! A ver, diga, hermano. El que piensa que está firme, mire que no caiga. No podemos caer la última chupada del mango. No, así es, tenemos que ser humildes en la forma de pensar de nosotros mismos. No, porque tengo al hermano, es muy lindo todo, pero el hermano Alejandro, que le cambia el nombre 2 veces, tiene que, a ver, hermano Miguel, hable. No, quería en Zacarías 8. ¿Dónde está Zacarías? Zacarías 8:16. Lo que le estaba hablando yo, que o sea, podemos juzgar a los actos que hacen las personas. ¿A lo qué? A los actos que hacen las personas. Sí. Especialmente si estamos en la iglesia. Pero una cosa es, como usted dice, cordialmente a esa persona hablarle conforme la palabra y decirle. Ya una vez que habló con el pastor, me imagino. Entonces dice 8:16, dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablando con Zacarías, por medio de Dios. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad. Como le estaba poniendo el ejemplo yo, el tipo que roba el bus, yo estoy mirando, estoy jugando. Ahora, dice también la Escritura en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. Exacto. Entonces, si decimos verdades sin amor, a veces decimos verdad y lo decimos para herir, y podemos usar a la verdad como un instrumento para herir al hermano. Y Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Usted dice la verdad porque usted dice la verdad a la persona porque ama a la persona y quiere que la verdad sea un bálsamo. Porque usted quiere restaurar a la persona. Pero no es que así como usamos muchas veces la verdad. Usamos la verdad para darle con un palo por la cabeza a la gente. Eso no es de Dios, es sutileza del diablo, fíjese. Porque el diablo no te viene y te mete una mentira garrafal. Él te viene y te da una verdad, pero le quita el amor. O te dice una verdad con un poquitico de mentirita, una sutileza, ¿no? Con que Dios os ha dicho esto. No me ha dicho nada, pero me lo dijo todo. Sí, dime. ¿Usted no piensa que a veces toca decir cosas que van a herir? Repite, ¿qué? ¿No piensa que a veces toca decir cosas que van a herir, independientemente de cómo lo digan? Chico, pero ¿por qué tu insistencia en herir a las personas? No entiendo eso, a ver. No es una insistencia de herir, es que a veces la verdad duele. Y eso... Ok.
Y eso La verdad duele, es cierto, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué razón tienes, la pregunta es esta, ¿qué razón tienes tú para decirle, qué razón tengo yo para decirle la verdad a este hermano? para que mejore. ¿Eh? Para que mejore. ¿Pero qué? Mejora tú. ¿A ti qué? Yo ya mejoré. No. Oye, eres perfecto. Discúlpeme, hermano, voy a llamar al Vaticano para que canonicen a San Julián de Marguerite. Tenemos un santo entre nosotros. Por ejemplo, Santo súbito. Por ejemplo, si yo soy un mal estudiante, digamos, y mejoro, y me volví un mejor estudiante, y si mi mamá, entonces estoy listo para que me juzguen de la misma manera, porque yo ya... No es tu asunto. Si el Señor te pone en una situación, yo por ejemplo predico la palabra de Dios y enseño, pero yo no voy casa por casa viendo, a ver hermano, usted está viviendo una vida de santidad, usted está viendo... Usted está asumiendo que yo lo voy a hacer a gente aleatoria, yo no voy a ir a ver a quién fastidio. ¿A quién me estás hablando? Yo lo digo por gente que me importa. Tu familia. ¿Y qué te da el derecho? Por ejemplo. ¿Qué te da el derecho? Pero Debería decirle, por ejemplo, si a la tu gente mamá no o a dice tu- las verdades, se van a quedar en su burbuja de... ¿Quién te hizo a ti el mensajero de la verdad? ¿Te mandó ¿Quién Dios? lo va a decir? Nadie. ¿Quién te mandó a ti? Entonces, respóndame, ¿quién le va a decir? No sé, el Señor va a determinar eso. Lo único que lo que hizo La pregunta es esta, fíjate una cosa, la pregunta es esta. ¿Cuál es la intención en venir a decirle la verdad a una persona? Pues ya le dije, para que mejore. Tú quieres decirle la verdad a una persona, te voy a decir, ese no es tu asunto, tú no eres el Espíritu Santo. O sea que entonces... Escúchame. Entonces uno ve a alguien haciendo algo malo y no le dice nada. Escúchame. Tú no eres Dios, no sé si no te has dado cuenta. Okay. Dios tiene un plan para cada persona. Tú quieres hablarle verdad a una persona. Sí. Tú quieres hablarle verdad, pero una verdad de verdad que lo sacuda. A veces. Si le quieres decir la verdad, Sí lo veo. vive la verdad que predicas. Y cállate la boca. No la digas con Y tu eso lo boca. hago. Y quédate ahí. No Pero a veces toca decir. toca. Dice que el Señor, no. El Señor dice que el Señor Jesucristo se moviese lleno de gracia y verdad. ¿Cómo camina uno lleno de gracia? No sé. El Señor Jesús sí. El Señor Jesús iba a comer con los pecadores. Y no le iba diciendo Y no le iba diciendo, óigame, a ver, usted prostituta, mira bien que te quieren apedrear, a ver qué estabas haciendo, sucia. Le dijo eso el Por Señor. ejemplo, si estamos en una comida con mi familia y mi hermana está diciendo algo y yo sé la razón por lo que le está pasando, yo la voy a decir. ¿Quién te hizo a ti con juez? amor. Pues, sí, con amor, pero la digo. ¿Quién te dijo a ti que tenías que dar una opinión sobre... A ver, una pregunta que le hago, hermano. ¿Quién les dijo a ustedes que tienen que tener una opinión sobre todo? Pues, es que ¿Quién te dijo que tienes que tener una opinión sobre todo? nadie le dice que la tenga. pero Julián, yo tengo. mantente en tu línea. Ocúpate tú de tu santidad. Ocúpate tú de seguir al Señor. Tu hermana te va a ver, tu mamá te va a ver. Escucha, Parte del amor. no estás escuchando. Parte Estás del amor es querer no, que la otra atiende. persona mejore. Mira, no estás escuchando. Escucha. Dios te dio dos oídos para oír 2 veces, ¿verdad? Escucha. Mantente en tu línea. Te estoy diciendo, me hiciste una pregunta y no te gusta la respuesta que te estoy dando. La respuesta Es que no me responda. Me dice, la respuesta que te estoy Pero dando, Dios es ¿ok? poderoso. La respuesta que te estoy dando es como pastor, ocúpate tú de tu santidad, tu familia va a ver eso. Tú quieres ahuyentar a tu eso familia, también ayuda. tú quieres ahuyentar a tu familia. Yo puedo ser padre tuyo, he vivido en el Evangelio desde que tengo 16 años, he probado todas esas técnicas. Si tú quieres ahuyentar a tu familia y que rechacen el Evangelio, sé un inquisidor. Amén. Tú quieres que tu familia venga a los pies de Cristo, vive el Evangelio, sé cristiano. Que cuando las personas vengan digan, contra este muchacho, la verdad que, ¿entiendes? Te voy a dar un testimonio. ¿Tú te acuerdas de G en el gimnasio? G, un muchacho en el gimnasio. Viene un día, estábamos Jeff y yo, y estábamos conversando. Yo nunca le he dicho a una persona que no diga palabras malas delante de mí. Yo no ando diciendo, oye, pero por favor, respete. Nunca. Y estábamos conversando y el tipo soltó una bomba atómica, una letrina por su boca. Se disculpó. Y me ¿tú estabas ahí ese día? No, pues ya lo contó. Y me dice, oh, I'm sorry, no me di cuenta que tú estabas aquí. Yo nunca le dije a él que no dijera malas palabras. ¿Entiendes? Pero está viendo que yo no digo malas palabras. Entonces, eso es un testimonio. Esa es la vida, lo que estamos hablando de la fe, las obras de la fe. Pero nos gusta ir y corregir y decir, no, pero tienes que hacer esto. Eso no es asunto tuyo. Tú sígueme. Sí, hermano. Primero, ¿quién te asegura? Bueno, ¿quién nos asegura que por tú decirle eso, esa persona va a cambiar? Pues yo tengo muchas experiencias donde me han dicho que gracias a que les diga algo cambiaron de opinión. Y eso
no es un llamamiento a ir por el mundo como verdadólogo ambulante, Bueno, diciéndole a todo el mundo tus observaciones. Pero ayudó. Dios te utilizó a ti. Amén. Pero que este puede ser una golondrina en un verano. Sí. Sigue utilizando. Le ayudó a uno. Tú, no lo que quiere puedes sea causar, mira, para todos. recuérdate una cosa. No, pero no terminó. Si Dios te... ¿Ah, no ha terminado? Bueno, dale, vaya, adelante. Tiene que gritar, hermana, si no, no... Cuando estamos hablando, a veces yo me pongo a pensar si verdaderamente internalizamos lo que el gran mandamiento que nos envía. Y está en Mateo 23:37 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es nuestro trabajo. Ese es tu único trabajo. Y el siguiente dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo soy duro conmigo mismo. Pero aquí es la cosa, realmente pensamos en esto porque dice amas a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú estás enfocado en amar a Dios sobre todas las cosas, que tú vas a transmitir el mismo amor que tú tienes con Dios. Entonces, por ahí, para mí, en mi entender, por ahí que empieza todo. Yo lo que siempre digo, todos tenemos, si nosotros vivimos, y absolutamente tienes razón en eso, hermano. A veces ponemos demasiado énfasis en querer corregir a las demás personas. Usted, y eso lo repito, y mira que otra que combatimos en contra de eso. Usted y yo no somos el Espíritu Santo. No quiere hacer la obra del Espíritu Santo. Si el Señor lo pone a usted, ¿ok? Como llamó a Felipe y lo puso al costado del ¿cómo se llama? Del eunuco, amén, esos son otros 20 pesos. Si el Señor te pone en una persona, con una situación, en una condición, amén. Pero no andes por ahí buscando combatir a alguien o estar diciendo verdades, sobre todo con la familia. Cuidado, porque eso empieza y entonces te empiezas a imponer las cosas, las impones a tu mamá, tu esposa en el futuro, hijo, lo que sea, van a rechazar el Evangelio. Lo he visto. Pero yo no estoy diciendo Estos ojos sin otros, como yo dicen. no estoy hablando de imponer, yo estoy hablando de decir. Yo no le impongo nada, si no quiere escuchar o no está bien, te estoy diciendo eso no está correcto. ¿Quién te dijo a ti que porque tú estás observando algo, tú tienes, por tanto, que ir y decirle a la persona, ¿quién te dijo a ti que tienes que hacer eso? No. Entonces la gente que me ha agradecido porque le dicen, entonces qué bueno, está bien, pero eso no es un ministerio que Dios te llamó. No estoy diciendo que estuvo mal. Si el Señor te puso en poner ciertas condiciones, hacerlo, amén. Pero eso no significa que tú tienes que andar por el mundo diciéndole a todo el mundo las verdades. Eso no es tu trabajo. La pregunta es, ¿tú no tienes suficiente contigo mismo? Porque yo te digo que me pedes aquí, pero yo no lo busco. Cuando aparece ok, amén, esos son otros 20 pesos. Pero ahora si una persona hizo un comentario en una cena familiar o algo, eso no es una apertura a que tú vayas y metas la cuchareta y des tu opinión. No tienes que dar siempre tu opinión. Yo. Es que tú tienes una inflexibilidad que es sí, no. Es decir, estamos en un área que es gris. Tú no tienes que dar tu opinión siempre. Hay personas que dicen cosas y yo digo, yo no pienso así, pero no tengo que morirme en una batalla en ese momento por esa bobería. No lo exterioriza. No tengo que decirlo todo el tiempo. Yo no tengo que dar mi opinión sobre todas las cosas. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir un secreto. La gente le cae mal cuando estás constantemente diciendo ta. Va a llegar un momento que no te van a querer ver ni en pintura. Van a ver a Julián y van a decir, Sí. Ahí viene Julián. ahí viene Julián. ¿Serio? Ahora, como te digo, a José Martí, héroe cubano, él se lo encuentra con un amigo en la calle y le dice, Martí, porque Martí siempre fue muy delgado. Y le dice, Martí, te veo más repuestito, estás más gordo. ¿Qué está pasando? Y dice, no, es que ya no discuto con las personas. Y dice el amigo, no puede ser por eso. Y dice, no. Y siguió caminando. Entonces, yo he adoptado un poco eso en mi vida. Digo, te estoy dando este consejo. ¿Tú quieres tomar? Ven, hermoso. ¿Quieres seguir con tu cosa? Yo te voy a enseñar al final quién tenía la razón. Ahí te lo dejo. Al respecto de eso, yo he experimentado. Por ejemplo, en mi trabajo, mi manera de ser impresiona al medio mundo, que siempre esté alegre, cantando y todo eso. Y A mí me impresiona también. hago saber mi fe y todo eso. Y tengo un compañero de trabajo que a veces estamos practicando cualquier cosa y sin embargo él viene y me hace la pregunta. Y ahí me da una puerta para yo presentarle el Evangelio. ¿Entiendes? Pero a veces, yo tuve un tiempo también así, de que a mí me gustaba en cualquier reunión sacar la Biblia y cortar cabeza. Era así. Oye, yo creo que todo Saquen y Super Sam, ¿se acuerdan de los muñequitos?
del bigote. You see me Sam. Que se va a ver, yo andaba así, a ver, tiene el bigote. ¿No? Creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado y eso es parte de crecer espiritualmente. Y decir que, es decir, de ponerte a la disposición del Señor. Y no estoy diciendo con eso que tú no vas a decir la verdad cuando tienes que decirla. Vemos que en el caso de Felipe y el eunuco, el Espíritu Santo llevó a Felipe Claro. a donde A donde estaba la estaba. persona con La inquietud. condición fue creada por el Espíritu Santo. Porque lo que puede pasar cuando tú forzas las cosas y quieres hacer las cosas en tus fuerzas, en tu humanidad, como dice la hermana, me gusta esa frase, cuando tú quieres hacer las cosas en tu humanidad, vas a arruinarlo. Y vas a ser instrumento del diablo, no del Espíritu Santo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ahora la persona dice, ¿y tú qué crees de esto? Ah, ahí siéntese que se sube en el púlpito y estamos 2 horas. ¿Entiende lo que digo? Ahora sí. A ver, hermanita, por favor. Hoy ha sido un día bastante animado, no hemos avanzado mucho como siempre. A ver, Pero nos hemos alimentado. es bueno tener este tipo de conversación. Hermanita, la hermana y después voy con usted. Amén. Sí, hermana. Y después usted. No se quiere ir hoy. ¿Cómo tratar o tolerar a una persona como orando? No, estoy poniendo un ejemplo. Siempre hay alguien en la familia y lo que dice es correcto, o sea, no está faltando la verdad, pero daña diciendo la verdad. Daña. Entonces, y ahora, en el caso mío, por ejemplo, ¿cómo manejar esa situación sin pecar yo también? Bueno, usted no puede manejar esa situación porque hay 3 cosas que usted controla y una infinidad de cosas que usted no controla. Las 3 cosas que usted controla son lo que usted piensa, lo que usted hace y lo que usted dice. Fuera de ello, usted no controla absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿usted quiere que le diga cómo controla una tercera persona? No puede. Estás en una reunión familiar y sale una persona con la verdad, verdades por ahí. ¿Cómo? Usted no controla eso, usted no controla eso. Que requete mal, causan daño, pero usted no controla eso. Porque si no yo caigo en el mismo juego. Usted no, claro, usted tiene que, Claro. mire, uno tiene que Está permitir. pisando el palito, como dice. Los alemanes tenían una expresión, los fenomenólogos alemanes tenían una expresión que se llama sein lassen, que significa en alemán dice, deja ser, deja ser. Nosotros queremos ir controlando todas las cosas en el mundo. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios, dejar el lugar a que el Espíritu Santo nos use. Y no significa que tenemos que tener constantemente buscando porque puede arruinar la cosa. Un doctor que se mete ahí porque sí puede matar al paciente. Usted tiene primero que observar la situación, dejarse usar por Dios. Y esa es la cosa. No estoy diciendo que si el Señor te usa, déjate usar, pero no quieres intervenir en una situación forzando las cosas. Y menos forzar, aunque tengas la verdad. El Señor Jesús nunca forzó la verdad y Él era la verdad en sí. Como médico y paciente. El médico Como el no médico busca y al el paciente. Claro, El paciente es el que busca al médico. Efectivamente, exactamente. Y si hermanita, no se me olvidó, vaya. Tener un buen carácter, ¿eh? ¿Cómo? Tener un buen carácter. Bueno, sí, Ha a ver, venido con hermana. española. Hermanita Dios, Como hubo apagón en España, viene medio por oscuro. Ya ayuda. Es que cuando A a veces. veces me sale. A veces la verdad de uno no es la verdad del otro. Es cierto. Nosotros tenemos que dejar que nuestra familia note el cambio que ha hecho Dios en nosotros. Cuando la familia lo nota, ellos son los que van a venir a nosotros Dar testimonio. a pedirnos orientación. Y ahí es donde nosotros le vamos a hablar de la verdad, Así es. pero en amor. Ya. Yo soy la única persona cristiana en mi casa. Y desde Puerto Rico me llaman para que yo ore. ¿Por qué? Porque saben que yo tengo la verdad. amén. Y acompaño a mis hijos a diferentes lugares. Y voy con ellos porque son mis hijos. Pero ellos respetan mi actitud, respetan mi cristianismo. ¿Sí? Pero le estoy dando testimonio de que yo ando con la verdad. Y la verdad es la palabra. Y para eso tenemos que caminar en la Dice, verdad. muéstrame tu fe
sin obras, Sí. y yo te mostraré mi fe, dice, por las obras. Deme un segundo porque la hermana tenía algo pendiente por allá. Yo simplemente que entendí que diariamente, como usted dijo, tenemos tantas cosas que luchar con uno mismo, con la humanidad, porque hay una línea, siempre digo, hay una línea finita entre lo que tú humanamente quieres decir o lo que realmente viene del Espíritu Santo. Entonces, como usted mencionó, tenemos tanto que enfocarnos diariamente por uno, que no debes de tener tiempo para mirar lo que tu hermano está haciendo. Yo no tengo tiempo, la verdad le digo. Perdón, hay un versículo bíblico que habla, no sé cuál es, que habla acerca de los pecados ocultos, como líbrame de los pecados ocultos. Sí, el rey David. El rey David Hay un dice, salmo. es un salmo, perdóname, dice, los pecados que me son ocultos. Yo lo veo así, como muchas veces tienes que tener cuidado para decir algo a una persona, y más si no es con amor, Sí. porque tú ves ese pecado que esa persona ni siquiera lo dice. A lo mejor no ¿Cuántas lo veces dice? pecado Claro. yo no vi? Claro, claro, Dios hasta que el te Señor abre hace. los ojos. Absolutamente. Yo he dicho que la mejor forma es darte uno con tu vida. Bueno, es lo que dice la hermana, que es el testimonio. A ver, espérate, David, que teníamos a la hermana, a ver, hermana Yesenia. Hermanos no se quieren ir hoy, parece. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros somos cartas leídas, que el mundo, nuestra familia, están los ojos puestos en nosotros. Cualquier cosita que nosotros hayamos hecho mala, eso va a caer en nosotros. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Orar, número uno, dar buen testimonio. Y me gustó lo que usted dijo, no imponer. Me gustó eso porque es cierto, nosotros queremos imponer las cosas y no es así. Entonces dejar que el Espíritu Santo también nos guíe cuando alguien, no solamente en la familia, en la iglesia, que uno tiene que ser de buen testimonio para los demás, para que nosotros no tenemos que decir absolutamente nada, sino que el buen testimonio de nosotros va a hablar. Un ejemplo, en la familia mía solo yo era cristiana, lo digo así, somos 7 hermanos. Y hermanos, uno por uno fue yendo al evangelio, yo los forcé, no. Ellos vieron un testimonio diferente en mí, que yo antes bailaba, me ponía minifalda, que ellos vieron que yo andaba en la iglesia, otro cambio. Entonces ellos dijeron, mi hermana ya no es igual, vamos a ver lo que ella No eso, ver que una persona, que usted sea una persona impositiva, ¿no? A alguien que está ahí. Usted es una persona que impone su voluntad, ¿no? Y que de repente ahora su familia dice, contra, este que siempre me está dando con un palo por la cabeza, ahora lo veo más manso. Lo hallo que me habla la verdad con mansedumbre, ¿no? Y eso lo hace a la persona más receptiva, ¿no? Cuando usted está endulzando la palabra, ¿no? Eso no significa que usted está cediendo o que está siendo tolerante de cosas. No, porque se nos van al otro extremo y dicen, entonces significa que... No estamos aquí. Ese extremo es el que yo hablo, porque... Nadie va a este extremo. La verdad es que no tenemos para qué hablar en China. es que nadie, ¿quién va a decir que uno no va a ir y no? Hay que hablar la verdad. Yo desde el púlpito hablo la verdad y digo las cosas como son y no ando titubeando que a ver si se me ofende. Se me puede ofender el que le dé la realidad y irse a la iglesia y me quedo yo solo hablando. Ese es mi punto. Pero con mansedumbre. Pero Yo no voy a... aún así va a ofender a veces. Eso es diferente. Eso es una cosa que tú estás... Una cosa es que yo estoy predicando la palabra. Otra cosa es que yo ando en la casa de ustedes tocándole la puerta a ver si ustedes están viviendo en santidad o no. Y dándoles mi opinión sobre la vida de ustedes. Eso es muy diferente. Tú tienes que dejar que las personas, tú tienes que presentar la palabra, ¿ok? Pero tú no eres el Espíritu Santo y no quieras tomar el lugar de Dios. Es que yo no estoy tratando de hacer eso, pero... Ok, qué bueno, me alegra. Bueno, a ver, hermano, sí. No nos vamos. Acuérdense que tengo una conferencia mañana, que no quiero ir. Solo quería leer 4 capítulos en eso. ¿Cómo que 4 capítulos? No. Aguante que no hablo. Usted léalo, nosotros nos vamos. 4 versículos. ¿Cuáles, hermano? De Ezequiel 3, 18 al 21. Hablando Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, yo tomo estos versículos como que si yo miro a una persona que está haciendo lo malo espiritualmente, yo sé que yo tengo que hablar porque yo tengo que liberar mi alma delante de Dios, porque entonces yo me estoy condenando y estoy condenando al Salmo. No, eso es diferente a lo que está hablando. Si usted va y le presenta, una cosa se le mira, presentar el evangelio a la persona, eso es lo que estamos llamados nosotros a evangelizar. Ok, ahora hay que matizar un poco esos textos en Ezequiel. No podemos ver, número uno, que Ezequiel era profeta de Dios. Dios lo estaba hablando a él. Cuando dice ahí tú, no significa tú Alejandro, es tú Ezequiel. Y Ezequiel tenía un llamamiento a hablarle al rey de Israel, porque estaban los babilonios a la puerta. ¿Y qué le dice? Oye, tú tienes que decirle, porque los profetas de Israel están diciendo, no, Dios está con nosotros y nosotros vamos a salir. Y Dios dice, no, yo no estoy con nosotros, el juicio vino sobre usted. Por eso dice, tienes que hablar lo que yo te mande decir. Entonces, eso es un llamamiento al pastor de Israel, que era Ezequiel en ese entonces, ¿no? Por eso dice, yo te he mandado un pueblo rebelde y contradictorio y todo eso en los profetas. Entonces, ese es el contexto también. Es un mensaje que yo lo interpreto más bien para un pastor de una iglesia, que tiene que hablar la verdad sin tapujos. Pero para una persona que está metido en la palabra y que está buscando la santidad y que está pegado en la palabra, no puede. Hay que tener sabiduría en cuanto a eso, hermano, porque como hemos estado hablando, uno tiene que ser sabio también, porque si usted va y le dice a una persona, va y le dice, mira fulano, estás haciendo esto mal porque mira lo que dice la Biblia, la reacción natural de esa persona va a ser rechazo, quién eres tú, etc. Entonces, uno tiene que tener la mansedumbre y la sabiduría. Si una persona viene, si uno tiene un buen testimonio en esa persona, si uno se hace amigo de esa persona, a ver si lo gana, como dice Pablo, a ver por ver si gana alguno para Cristo. Eso es otra forma de decir las cosas. Y eso es decirlo en amor, que es lo que estamos hablando. Otra cosa es que soy justo, veo una injusticia, allá voy a corregir. No, hay que tener cuidado con eso. No porque tú veas una injusticia tienes que ir necesariamente a corregirla. Tú tienes que dejarte ser disponible a la palabra de Dios, ser manso y presentarte al justo. ¿Para qué? Para salvar su alma. ¿Ves? Pero bueno, vamos a... Solamente para decirle, para terminar, Dios va a escoger a las personas que han estado en el mismo problema. Va a escoger drogadictos que se han rehabilitado, va a escoger prostitutas que se han rehabilitado, ladrones que se han rehabilitado, asesinos, para poder salvar y políticos a otros como ellos, que han sido como ellos, porque si tú vas con tu elegante y todo, te van a ver, te van a decir, ¿quién eres? ¿Qué sabes tú de la vida? ¿Quién eres tú? Pero si va uno de su compinche que ha estado con ellos, que han estado en juerga y en todo, y ahora lo ven diferente, wow, te dará un testimonio con su vida. Sean sabios, hermano, y él tiene razón. El último, lo que dice la Escritura es, ¿qué cosa? Sean sabios, ¿okay? Hablen siempre, cada vez que hablen verdad, pero no anden por ahí dándole con palo en la cabeza a las personas, ¿okay? Dios no nos llamó a eso, y me parece que todos nosotros tenemos bastante con nuestras propias vidas para corregirnos, para estarnos ocupando entonces de que fulano está o en obediencia o no. Amén. Vamos a terminar de ahí, continuamos la semana que viene. Padre, gracias por tu palabra expuesta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderlo, Señor. Yo te doy gracias por esta discusión que tuvimos, Señor, estas preguntas. Esto es tan bueno, Señor, y saludable para tu pueblo, para que podamos crecer. Te ruego, Espíritu Santo, que nos sigas enseñando nuestros corazones ahora que vamos a nuestras casas. Guíanos, Señor, en el día de mañana y también de regreso, Señor, a nuestros trabajos, etc. Y el domingo para continuar teniendo comunión y coinonía unos con otros. A mí guíame, Señor, mañana en esa conferencia, que sabes que no quiero ir, pero sé conmigo, Espíritu Santo, acompáñame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.